El mundo está lleno de desafíos, y en medio del caos, pareciera difícil mantener la calma o no sentirse afectado. Sin embargo, desde hace siglos el budismo ha revelado principios profundos que nos permiten vivir sin ser presas de las emociones destructivas o de las turbulencias externas. Son enseñanzas milenarias, pero hoy en día, cuando el estrés y la sobrecarga emocional parecen dominar la vida moderna, esos principios resuenan con más fuerza que nunca. A través de estas 12 claves, podemos aprender a vivir de forma equilibrada, en armonía con el entorno y en paz con nosotros mismos. ¡Qué alegría tenerlos aquí nuevamente! Para mí es una satisfacción el poder entregarles el conocimiento de esta su servidora, que he venido acumulando a través de muchos años de estudio en el campo de la meditación de las filosofías antiguas y modernas, asociado a la protección, cohesión, armonía y lo divino, que hace que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia misma, se reencuentre con una paz infinita. En esta ocasión les tengo preparada una lección de enseñanzas sabias, pero con un giro muy especial a través de la sabiduría, pues ahora te revelaré sobre los 12 principios budistas para que nada te afecte. Comenzamos con un principio básico, pero poderoso, la aceptación de lo que es. El sufrimiento, según Buda, surge de nuestra resistencia a la realidad. Luchamos contra lo que sucede a nuestro alrededor, intentando cambiar lo que no podemos o rechazando lo que no nos gusta. Pero cuando aceptamos la vida tal y como es, con sus alegrías y sus retos, encontramos una serenidad que no depende de las circunstancias externas. No se trata de resignación, sino de comprender que no todo está bajo nuestro control. La verdadera fortaleza radica en aceptar sin resistencia, liberándonos de la carga de lo inevitable. El segundo principio es soltar el apego. En el corazón del sufrimiento humano, el apego aparece como la raíz de muchos de nuestros dolores. Nos aferramos a personas, posesiones, ideas y hasta al propio ego, creyendo que son parte de nosotros. Pero el apego genera miedo a perder y donde hay miedo, no puede haber paz. Soltar el apego no significa vivir sin emociones ni lazos, sino comprender que todo en la vida es transitorio. Al aceptar esta realidad podemos disfrutar de lo que tenemos sin depender de ello para sentirnos completos. Y en tercer lugar, encontramos la práctica de la compasión. A veces nos sentimos heridos o molestos por las acciones de otros. La compasión es el antídoto para el resentimiento y el juicio. En lugar de reaccionar con odio o dolor, el budismo nos invita a mirar a los demás con empatía. Tal vez quienes nos lastiman están sufriendo a su manera, y entender esto nos permite liberarnos del rencor. La compasión, además, nos hace más fuertes, nos convierte en personas que no se ven afectadas fácilmente por las acciones ajenas, sino que permanecen en paz, reconociendo el dolor de los demás sin dejar que nos arrebate nuestra calma interior. Continuando con esta senda de paz interior, el cuarto principio es la práctica de la atención plena. En la vida cotidiana, las distracciones y preocupaciones nos envuelven, y sin darnos cuenta, estamos atrapados en pensamientos sobre el pasado o en ansiedades por el futuro. La atención plena, que es el arte de estar aquí y ahora, viviendo cada instante con total conciencia. Cuando ponemos nuestra atención en el presente, vemos la vida con mayor claridad, sin juicios ni interferencias. Es en este estado de plena presencia donde surge una paz genuina, que no se ve afectada por lo que pueda suceder después. El quinto principio es la impermanencia. El budismo nos enseña que todo en la vida es cambiante, nada permanece igual para siempre. A veces, nos aferramos a la idea de que la felicidad debe ser permanente o que los momentos difíciles durarán eternamente, pero nada más lejos de la realidad. La impermanencia nos recuerda que la vida es como un río en constante movimiento. Al comprender esto, aceptamos tanto los momentos de gozo como los de dificultad, sabiendo que todos son parte de un ciclo natural que cambia con el tiempo. Así, dejamos de luchar contra el cambio y nos adaptamos a él, lo que nos permite mantenernos en equilibrio, sin ser arrastrados por las emociones extremas. En sexto lugar, encontramos el principio de no juzgar.
Nos enseñan a analizar y opinar sobre casi todo, pero este hábito constante de juzgar nos impide ver las cosas como realmente son. Nos apresuramos a etiquetar lo que nos rodea como bueno o malo, sin entender que esos juicios están teñidos de nuestras propias experiencias y expectativas. La práctica de no juzgar implica observar sin catalogar, permitiendo que las cosas simplemente sean. Al liberarnos de esta costumbre, nos volvemos menos reactivos, y en lugar de ser arrastrados por pensamientos negativos, encontramos una mayor paz interna. El séptimo principio budista para que nada nos afecte es la simplicidad. En un mundo donde la acumulación de bienes materiales y las metas interminables parecen la norma, el budismo nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en el exceso, sino en lo esencial. Cuanto más cargamos con cosas innecesarias, ya sean posesiones o preocupaciones, más peso llevamos en nuestra mente. Practicar la simplicidad significa valorar lo que realmente importa y soltar aquello que solo trae ansiedad o estrés. Al aligerar nuestras cargas, podemos movernos por la vida con una mente más libre y un corazón más sereno. Avanzando en esta comprensión profunda de la vida y el equilibrio, llegamos al octavo principio, el desapego del ego. El ego es esa voz interior que insiste en que somos distintos, superiores o, a veces, inferiores a los demás. Nos hace sentir ofendidos cuando alguien nos contradice, o nos impulsa a competir y compararnos. Sin embargo, en el budismo y el zen, el ego es una construcción ilusoria que genera sufrimiento. Al entender que el yo no es más que una acumulación de pensamientos, experiencias y recuerdos, comenzamos a ver la vida con menos tensión. Nos liberamos de la necesidad de siempre tener la razón o de demostrar algo, y en su lugar, adoptamos una postura de humildad. Esto nos permite vivir en armonía, sin ser perturbados por el deseo constante de aprobación o reconocimiento. El noveno principio es el equilibrio emocional. Los altibajos emocionales son una parte natural de la experiencia humana, pero dejarnos arrastrar por ellos puede nublar nuestra paz interna. El budismo nos invita a observar nuestras emociones sin dejar que tomen control sobre nosotros. En lugar de resistirlas o negarlas, simplemente las aceptamos, como si fueran nubes pasajeras en el cielo de nuestra mente. Esto no significa suprimir lo que sentimos, sino aprender a procesarlo sin que nos desborde. Al cultivar este equilibrio, somos menos susceptibles a los factores externos, y nuestra paz interior se mantiene estable, independientemente de las circunstancias. El décimo principio es la gratitud. A menudo pasamos por la vida enfocados en lo que nos falta o en lo que deseamos, sin darnos cuenta de todo lo que ya tenemos. La gratitud en el budismo es una práctica esencial para liberarnos de la insatisfacción constante. Al detenernos a reconocer y valorar las pequeñas cosas, desde una comida hasta un momento de tranquilidad, transformamos nuestra perspectiva. La gratitud nos ancla al presente y nos recuerda que la felicidad no depende de grandes logros o posesiones, sino de una actitud de aprecio hacia la vida misma. Con esta mentalidad, es más difícil que los desafíos externos nos afecten, pues estamos conscientes de la abundancia que ya existe en nuestro día a día. El undécimo principio es la autoobservación. Para entender el mundo que nos rodea, primero debemos observarnos a nosotros mismos. La autoobservación nos ayuda a identificar patrones de pensamiento y comportamiento que nos generan malestar. Al ser conscientes de nuestras propias reacciones, deseos y miedos, podemos corregir aquellos aspectos que nos hacen vulnerables al sufrimiento. Esta práctica constante de introspección nos permite ver con claridad, actuar con sabiduría y responder desde la calma. Es un proceso de autodescubrimiento que al profundizar en él, nos revela que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino una presencia más profunda y serena. Finalmente, el duodécimo principio es la conexión con la naturaleza. En el ritmo acelerado de la vida moderna, hemos perdido el contacto con el entorno natural, olvidando que somos parte de él. La naturaleza tiene una energía sanadora, y al pasar tiempo en ella, reconectamos con un ritmo más lento y auténtico.
Este contacto nos recuerda la belleza de la simplicidad, nos da perspectiva y nos ayuda a liberar el estrés. En la calma de la naturaleza, encontramos una paz que nos permite ver nuestra vida desde una nueva perspectiva, dejando de lado preocupaciones y ansiedades para conectarnos con la armonía del mundo natural. Los principios budistas nos ofrecen una guía invaluable para mantener la serenidad, pero es en la práctica diaria donde realmente empezamos a experimentar sus beneficios. A medida que integramos cada uno de estos principios en nuestra vida, notamos cómo nuestros pensamientos y emociones comienzan a perder el poder que tenían sobre nosotros. Este camino de transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso nos acerca a una paz interior que no depende de factores externos. Uno de los efectos más sorprendentes de practicar estos principios es el desarrollo de una mente ecuánime. La ecuanimidad, en el budismo, se refiere a la capacidad de mantenernos firmes y equilibrados ante cualquier situación. No se trata de ser fríos o indiferentes, sino de responder a la vida desde un lugar de serenidad y claridad. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de reaccionar impulsivamente o dejarnos llevar por la ansiedad, podemos observar lo que sucede con calma y actuar desde un lugar de sabiduría. La ecuanimidad nos permite ver cada situación como parte del flujo natural de la vida, sin identificarnos ni apegarnos demasiado a los resultados. Este estado mental reduce el sufrimiento y nos da una fortaleza inquebrantable. Otro aspecto importante es la autocompasión. Muchas veces, somos los jueces más duros de nosotros mismos, castigándonos por errores o fracasos, y esto solo nos genera más sufrimiento. El budismo nos invita a tratarnos con la misma compasión y amabilidad que daríamos a un ser querido. La autocompasión no es indulgencia, sino un acto de amor propio que nos permite reconocer nuestras limitaciones sin castigarnos. Al ser amables con nosotros mismos, aprendemos a liberarnos de las expectativas poco realistas y a vivir con más ligereza. Nos volvemos menos propensos a los pensamientos negativos y encontramos un equilibrio emocional que nos protege de las turbulencias internas. Además, la práctica de estos principios nos ayuda a desarrollar una percepción más clara de la realidad. Muchas veces, nuestro sufrimiento surge de la forma en que interpretamos las situaciones, no de los hechos en sí. Al observarnos a nosotros mismos y a nuestras reacciones, comenzamos a ver las cosas con mayor objetividad, sin las distorsiones que el ego o las emociones intensas suelen imponer. Esto nos permite tomar decisiones más sabias y reaccionar de forma menos impulsiva. La claridad de percepción es como limpiar una ventana empañada. De pronto, el mundo que parecía caótico se muestra en su verdadera naturaleza, y nuestra mente puede descansar en la paz de ver las cosas tal como son. Por último, el proceso de vivir estos principios nos lleva a una transformación interna profunda. Con el tiempo, nos damos cuenta de que la paz no es un destino lejano, sino algo que está siempre disponible dentro de nosotros, esperando a ser descubierto. La práctica diaria de estos principios nos permite conectar con esa paz interna, y a medida que lo hacemos, nos volvemos personas más plenas, más presentes y menos influenciadas por las circunstancias externas. La transformación que surge al vivir estos principios budistas va más allá de la tranquilidad individual, también se manifiesta en nuestras relaciones y en cómo nos conectamos con los demás. Al desarrollar una paz interior sólida, nuestras interacciones se vuelven más auténticas y libres de tensiones innecesarias. Esta conexión sincera es otro de los regalos que el budismo nos ofrece. Al reducir nuestro apego al ego y nuestras reacciones impulsivas, nos volvemos más abiertos, más empáticos y menos propensos a las confrontaciones. Un beneficio poderoso de aplicar estos principios es el cultivo de una actitud de aceptación y comprensión hacia los demás. Cada persona tiene sus propias luchas y experiencias, y muchas veces el comportamiento de alguien hacia nosotros refleja su propio mundo interior, más que una intención de herirnos. Cuando integramos la compasión en nuestra vida, dejamos de tomarnos las cosas de manera personal y somos capaces de ver a los demás con una mirada más comprensiva. Al hacerlo, no solo mantenemos nuestra paz,
sino que también ayudamos a crear un ambiente de armonía y respeto. Además, estos principios nos permiten practicar la paciencia como una virtud esencial. En un mundo que constantemente nos empuja a correr y a obtener resultados inmediatos, la paciencia se convierte en una herramienta invaluable. El budismo nos enseña que la paciencia es el arte de comprender que todo tiene su propio tiempo y ritmo. Nos ayuda a liberarnos de la ansiedad por el control y a aceptar que no podemos forzar los resultados. Al practicar la paciencia, nos volvemos menos propensos a sentirnos frustrados por los retrasos o las dificultades. Nos damos cuenta de que al esperar con calma, podemos tomar decisiones más acertadas y responder a los desafíos desde un lugar de sabiduría en lugar de impulsividad. Otro aspecto vital es la práctica de la introspección continua. La autoobservación no es una actividad que se haga una vez y se deje de lado, es un proceso constante. La vida es dinámica, y nuestras circunstancias y emociones cambian, por lo que es importante mantenernos atentos a cómo estamos reaccionando y a qué pensamientos o patrones vuelven a aparecer. La introspección nos permite ajustar nuestro comportamiento y nuestras respuestas, haciéndonos cada vez más conscientes de nosotros mismos y de nuestra verdadera naturaleza. Esta autoconciencia nos convierte en personas más equilibradas y menos reactivas, capaces de adaptarse a lo que la vida nos presente sin perder la calma. Finalmente, vivir estos principios nos lleva a una realización profunda de la interconexión. Al practicar la compasión, la humildad y la paciencia, comprendemos que no estamos separados de los demás. La felicidad y el sufrimiento de otros también nos afectan, y nuestros actos tienen un impacto en la comunidad y el entorno. Este sentido de interconexión nos hace más conscientes de cómo nuestras decisiones pueden contribuir a un mundo más pacífico y compasivo. Nos damos cuenta de que al vivir en armonía con nosotros mismos, también sembramos paz a nuestro alrededor, creando un espacio donde todos podemos prosperar. A medida que avanzamos en este camino de paz y autoconocimiento, descubrimos que cada principio budista es una puerta hacia una vida más plena y libre de perturbaciones innecesarias. Sin embargo, el verdadero poder de estas enseñanzas radica en su práctica constante. En la vida diaria, no siempre es fácil mantenernos serenos, pero es precisamente en esos momentos desafiantes donde el budismo nos brinda una oportunidad de oro para aplicar sus principios y cultivar nuestra paz interior. Uno de los mayores aprendizajes es que la felicidad y la paz no dependen de las circunstancias externas. A menudo, buscamos la tranquilidad en lo que nos rodea, pensando que cuando alcancemos ciertos logros o tengamos ciertas experiencias, finalmente seremos felices. Sin embargo, el budismo nos muestra que esta paz verdadera y duradera solo se encuentra en nuestro interior. No se trata de ignorar el mundo ni de renunciar a nuestros sueños, sino de entender que la clave está en no aferrarnos a ellos como la fuente de nuestra felicidad. Esta independencia emocional nos permite vivir con mayor libertad, sin quedarnos atrapados en las expectativas o en el miedo a perder. Otro aspecto importante es la práctica del desapego de las emociones negativas. Las emociones son naturales y forman parte de la experiencia humana, pero cuando las dejamos dominar nuestra vida, nos convertimos en prisioneros de nuestros propios pensamientos y reacciones. El budismo nos enseña a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Podemos sentir tristeza, enojo o frustración, pero al mismo tiempo, podemos mantener una cierta distancia que nos permite no ser arrastrados por ellas. Esto no significa ignorar nuestras emociones, sino aprender a manejarlas con sabiduría, permitiendo que fluyan sin aferrarnos. Al hacerlo, cada emoción se convierte en una oportunidad para aprender y crecer, sin perder nuestro centro. El budismo también nos invita a cultivar una mente flexible y abierta. La rigidez mental es una de las causas del sufrimiento, ya que nos hace rechazar lo que no entendemos o lo que no se ajusta a nuestras ideas preconcebidas. La flexibilidad, en cambio, nos permite adaptarnos y fluir con la vida, sin quedarnos atrapados en una única forma de ver el mundo. Al abrirnos a diferentes perspectivas, reducimos la frustración y el conflicto interno.
Aceptamos que la vida no siempre saldrá como esperamos, pero en lugar de resistirnos, encontramos formas de adaptarnos y de ver cada experiencia como una oportunidad para expandir nuestra comprensión. Debemos saber que el budismo nos enseña que la paz interior es un proceso continuo. No hay un punto final donde alcancemos la perfección, sino un camino constante de aprendizaje y evolución. La práctica diaria de estos principios nos permite ir transformándonos poco a poco, haciéndonos cada vez más fuertes y serenos. Esta paz no es algo que obtenemos de una vez por todas, sino que requiere cuidado, dedicación y un compromiso genuino con nosotros mismos. Al entender esto, dejamos de buscar resultados rápidos y aprendemos a disfrutar del proceso, reconociendo que cada paso en este camino es una oportunidad para profundizar en nuestra propia esencia. Llegando al final de este recorrido, se revela una verdad simple pero profunda. La paz interior es la base de una vida plena y libre de sufrimiento. A través de estos principios budistas, no solo aprendemos a sobrellevar los desafíos, sino que también descubrimos una nueva forma de vivir, donde la paz no es algo efímero ni dependiente de las circunstancias. Es un estado natural que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Aplicar estos principios en la vida cotidiana transforma la forma en que experimentamos el mundo. Cada situación, ya sea agradable o desafiante, se convierte en una oportunidad para practicar y profundizar en nuestro camino. A medida que avanzamos, notamos que nuestra mente se vuelve más clara y nuestra reacción frente a los problemas cambia. Las cosas que antes nos perturbaban o nos llenaban de ansiedad empiezan a perder su fuerza. Empezamos a vivir en un estado de equilibrio y calma, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Uno de los regalos más valiosos de esta práctica es el despertar de una profunda compasión. Cuando logramos entender y aceptar nuestras propias dificultades y limitaciones, naturalmente se abre un espacio en nosotros para comprender a los demás. La compasión no es lástima, sino un deseo sincero de ver a los otros libres de sufrimiento. Al practicar la compasión, dejamos de ver a los demás como adversarios o amenazas y en su lugar, los reconocemos como hermanos que estamos de paso por este maravilloso mundo. Esta actitud reduce los conflictos y nos permite vivir en armonía, creando una atmósfera de respeto y comprensión a nuestro alrededor. Al final, la práctica de estos principios no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. Al vivir con paz interior y compasión, inspiramos a otros a buscar su propio equilibrio y serenidad. Nos convertimos en un reflejo de la paz que deseamos ver en el mundo, y poco a poco, vamos contribuyendo a un ambiente más consciente y armonioso. Cada persona que elige vivir en paz y sin afectarse por los eventos externos aporta un poco de luz a un mundo que a menudo se ve envuelto en caos y confusión. Así, al practicar estos 12 principios, no solo protegemos nuestra paz interior, sino que también sembramos semillas de bienestar a nuestro alrededor. En lugar de vivir a merced de las emociones y los cambios externos, comenzamos a experimentar una estabilidad que nada ni nadie puede arrebatarnos. Este estado de serenidad, basado en la sabiduría y la compasión, es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos y al mundo. Al final, el camino hacia la paz interior no es un destino, sino un estilo de vida, una práctica que cultivamos cada día, paso a paso, en armonía con nosotros mismos y con los demás. Si necesitas estar en paz con tu espíritu y contigo mismo, sigue viendo los siguientes videos, que irán apareciendo en este canal. Sin más me despido y quiero aprovechar para que le des un like y te suscribas a este canal, para seguir creando más contenidos interesantes e inspiradores, sobre muchos conocimientos de los hombres sabios que existieron en las diferentes civilizaciones que poblaron nuestro hermoso planeta, y los mismos que nos dejaron grandes enseñanzas, para estar en paz con nosotros, y con el mundo que nos rodea, y así surgir en cualquier campo, sean estos, familiar, emocional, en la salud, en el amor, en lo económico, en el desarrollo personal, y en nuestro crecimiento espiritual. Hasta pronto y sigue adelante, que estos sanos consejos sabios te guíen en la senda de tu destino por donde vayas y te encuentres.